Listo. Ahí está grabando. Bien, gracias. Ok, no hay problema. Bien, entonces retornamos de nuevo a la presentación. Bien, entonces, bien, por lo menos eso es lo inicial, no perdimos prácticamente nada. Bien, ¿dónde aplicar? O sea, ¿cuáles son las principales aplicaciones del diseño de experimento? Uno de ellos es el de reducir el tiempo de diseño para desarrollar nuevos productos y nuevos procesos. Se enfoca también en la mejora del rendimiento de los procesos que ya existen dentro de una institución. Este mejora la confiabilidad del rendimiento de los productos. Logra también la robustez del producto y del proceso, o sea, de utilizar la menos cantidad de recursos para poder obtener el mayor rendimiento de estos. O sea, que el producto sea afectado en forma mínima por fuentes de variabilidad externa. Eso es lo que quiere decir robustez. De que el producto no sea afectado o si es afectado, que reducirlo a lo mínimo posible por fuentes externas, por fuentes de variabilidad externa que no están siendo consideradas pues dentro del proceso del diseño. Y también está la parte de la evaluación de materiales, de alternativas de diseño, de tolerancia de componentes, ajustes de sistema y etcétera. Bien, es decir, es algo, como vemos aquí en la imagen, un modelo general de un proceso o de un sistema en el que éste recibe entrada. Hay factores que son controlables, obviamente, pero también en el diseño experimental, pues estas entradas y dentro del proceso se ve afectado por factores que no son controlables, o es decir, factores que no están siendo tomados en cuenta. Y esto obviamente pues nos ofrece una salida. ¿Qué es lo que se busca en el diseño? Pues estos factores que tenemos aquí no controlables, tenemos la entrada y obviamente tenemos los factores controlables. Y reducir al mínimo los factores que no son controlables. Eso es lo que se espera en el diseño experimental. Dentro de la historia del diseño experimental, pues esta se concentra en 4 grandes etapas. La primera es en los orígenes de la agricultura. Como les mencioné, el diseño experimento tiene sus orígenes en la agricultura a partir de los ensayos de campo que se hicieron en Rotterdam. Wow. Pues bien, que se hicieron aquí en este campo, pues quien estuvo experimentando fue Ronald Fisher, en este caso, y obviamente otros autores como Botts, también un científico apellido Botts, quienes dieron, en este caso, quienes fueron quienes idearon los diferentes problemas y diseños de experimentos para mejorar el cultivo en los campos. Seguido en este caso, por William Gosset, quien ideó la prueba T de Student, la conocida, la famosa prueba T de Student, fue ideada por William Gosset, quien conocía tanto a Ronald Fisher como a Botts, como a la contraparte, digámoslo así, de Ronald Fisher, quienes tanto Botts como Fisher no se llevaban bien. Por lo tanto, entonces pero Gosset era como el intermediario entre ellos dos, estaba en el medio y se llevaba bien entre ellos dos, y por lo tanto en este caso, a partir ya de los conocimientos adquiridos de estos dos científicos del diseño de experimento, pues pudo en este caso crear o diseñar lo que es la prueba T de Student que nosotros conocemos hoy en día. Dentro de este tiempo, en esta primera etapa, pues los descubrimientos hechos por Ronald Fisher y Botts pues tuvieron un profundo impacto en lo que fue las ciencias agrícolas. Y también aquí se ideó también lo que es el ANOVA, el análisis de varianza, como lo conocemos,
y el diseño factorial, que proviene del mismo anodo. En la era industrial, en este caso en la primera industrial, que fue la segunda etapa, pues es donde Bose y Wilson, como les mencioné, digámoslo así, contraparte de Fisher, pues descubren, no, en este caso no descubren, sino quienes idean o quienes crean lo que es el análisis de superficies de respuesta. Bien. Y también aquí se incrementa, o en este caso, esta etapa, digámoslo así, fue parte fundamental en lo que fue la era industrial, ya que ayudó y aportó bastante en la industria química y de procesos. En la segunda era industrial, ya para esta tercera etapa, pues aquí se realizaron y surgieron iniciativas de mejoramiento a la calidad en muchas empresas a partir ya del uso del diseño experimental, y Taguchi pues emplea lo que es un diseño paramétrico robusto sobre la robustez del proceso, algo ya lo había comentado. Y actualmente ya lo que es la cuarta etapa o la era moderna, pues que inicia a principios de los 90, pues desde ese momento hasta ahora, en el diseño experimental no se ha creado hasta ahora un procedimiento nuevo, revolucionario, y por lo tanto, o por lo menos de mejora a los que ya existen. Y por lo tanto, todavía estamos en lo que denominamos la era moderna de lo que es el diseño de experimentos. Este es William Seeley Gossett, que yo le mencioné, quien creó quien fue quien ideó la prueba T de Student en este caso. Bien. Bueno, Gossett era amigo de Pearson y de Fisher. Pensaba que, perdón, lo confundí con Botts, pero en este caso era amigo de Carl Pearson. Carl Pearson y Fisher no se llevaban bien, ambos, y por lo tanto, Gossett, en este caso, al ser un hombre modesto, pues fue quien digámoslo así, se mantuvo entre estas dos aguas. Ya al final, pues Gossett admitió en este caso, o deliberó, dando a relucir de que Fisher fue quien descubrió todo con respecto a lo que es el diseño experimental, digámoslo así, como para cerrar un poco lo que es el enemiguismo, digámoslo así, o el no muy el no muy buen aprecio que se tenían Pearson y Fisher. Estos son los que le mencioné, tanto Fisher como George Botts, quien falleció ya en el 2013, hace ya 7 años prácticamente. ¿Cuáles son los principios básicos del diseño de experimento? El diseño de experimento tiene estos 3 principios básicos: aleatorización, replicación o réplicas y bloqueo. Estos son los 3 principios básicos del diseño de experimentos. Inclusive, estos 3 principios básicos son utilizados para reducir el error experimental. La finalidad de estos 3 principios es la de reducir el error experimental. Bien. La aleatorización se basa, la aleatorización, como en estadística, es la piedra angular. Aquí en el diseño de experimentos, la aleatorización es la columna principal, la columna vertebral del diseño. Si un diseño o si los elementos de una muestra no fueron recogidos de forma aleatoria, pues lamentablemente, pues el diseño no tendrá, digámoslo así, no tendrá pues validez. Es la piedra angular en la que se fundamenta el uso de los métodos estadísticos en el diseño experimental. Aquí este se basa pues ejecutando los diferentes ensayos en un orden aleatorio, y sirve para poder equilibrar los efectos de lo que son las variables extrañas o estas fuentes de variabilidad, como les mencioné, que son ajenas a las controlables, o en este caso a las variables que no son controlables. El proceso de réplicas
se entiende que se entiende que es la repetición del experimento básico, es decir, el experimento que se está llevando a cabo, las réplicas, consiste en repetir ese experimento. Bien, en diferentes unidades experimentales. Aquí esto tiene como característica el tamaño de la muestra, ya que si el tamaño de la muestra aumenta, pues entonces se mejora la precisión de la estimación del efecto y por lo tanto también se mejora lo que es la estimación de los ruidos de fondo o de error. Es decir, se mejora o se reduce la estimación del error. Y hay algo que tener en cuenta, es de que replicación no es lo mismo que medidas de repetición. Bien, no es, o sea, no es lo mismo. Cuando hablamos de réplicas, nos referimos a repetir el experimento en diferentes, en este caso, en diferentes unidades experimentales que han sido seleccionadas de manera aleatoria o que se le han aplicado los tratamientos de forma aleatoria. Bien, pero cuando hablamos de medidas de repetición, cuando hablamos de medidas de repetición, pues esta se basa en repetir el experimento en las mismas unidades experimentales. Por lo tanto, pues entonces esto hay que tenerlo bien en cuenta. O sea, hay que tener estas diferencias bien marcadas. Tenemos también lo que es bloqueo. Aquí, estas se utilizan para mejorar la precisión de las comparaciones que se hacen entre los factores de interés. Cuando hablamos de bloqueo, esto a lo que se refiere es en el que se determinan cuáles son estas variables, digámoslo así, extrañas, que podrían estar influyendo en los resultados o que podrían estar aumentando el error experimental dentro del diseño. Pues lo que se hace es entonces que esas variables que son extrañas, pues se insertan en el modelo o se toman en cuenta en el modelo, de manera entonces que se pueda controlar mejor pues estas perturbaciones para poder eliminarlas. Por eso es que dice aquí que cuando se utiliza el bloqueo, o sea, la finalidad de este bloqueo es reducir o eliminar la variabilidad transmitida por factores perturbadores, o mejor dicho, por factores que no están, en este caso, siendo consideradas en el estudio. Cuando hablamos de estrategia de experimentación, pues existen en este caso pues tres estrategias principalmente, en la que la más usada es la de mejor conjetura, como se le conoce. Cuando hablamos del enfoque de mejor conjetura, esta es la más, como es la más usada porque esta se basa en el que el experto en diseño de experimentación pues utiliza sus conocimientos previos en base a otras investigaciones que ha realizado y también por su experiencia en el tema de investigación que está llevando a cabo. Bien, pero no siempre este enfoque de mejor conjetura pues es el más exitoso, ya que en este caso se deriva dos desventajas. La primera es de que la mejor conjetura, en este caso la conjetura inicial, no produce los resultados deseados y muchas veces entonces el investigador tiene que realizar diferentes pruebas hasta poder lograr los resultados. Bien, pero muchas veces y en otros casos también, pues esta mejor conjetura inicial produce los resultados deseados, pero entonces el experimentador se ve tentado a suspender, o sea, se ve tentado a si suspende o no las pruebas, ya que no hay ninguna garantía de que se ha encontrado la mejor solución. Él encontró el resultado esperado, pero no sabe si ese es el mejor resultado. Pues por lo tanto, entonces se ve tentado a poder, a saber si continúa o no con el proceso.
Denme un momentico. Bien, ok, continuando. Entonces, tenemos la otra estrategia, que es la de un factor a la vez. Este factor también es utilizado y en este caso, este factor lo que hace es que a veces se ve asociada lo asocian con un método científico o con el principio sólido de ingeniería. Este factor a la vez se fundamenta en realizar el experimento tomando en cuenta solamente un solo factor para determinar si éste afecta o no pues las unidades experimentales. Bien, pero tiene su desventaja y es de que como es un solo factor, pues entonces carece de interacción y por lo tanto es ineficiente al momento de emplearlo, ya que muchas veces un solo factor por sí solo, pues no explica la variabilidad de una variable o en este caso de la unidad experimental. Y cuando hablamos en este caso, la última estrategia es la del diseño, en este caso, de un diseño de experimento basado única y exclusivamente en el concepto factorial de Fisher, que obviamente lo vamos a estar desarrollando en las semanas en unas cuantas semanas más adelante. Bien, vamos a estar trabajando con lo que es el diseño factorial. Un diseño factorial, pues en este caso se basa en el que se evalúan todas las posibles combinaciones de los niveles y de los factores. Por ejemplo, tanto en el libro de texto o como en cualquier eh, caso de estudio, pues en este caso el experimento puede verse afectado por diferentes factores, pero obviamente dependiendo de la finalidad del estudio, pues de esos factores solamente si yo quisiera pudiera estudiar uno de esos factores solamente o uno de esos tratamientos. Por ejemplo, es el caso de este experimento con un palo de golf, es decir, al momento de usted jugar golf, ¿qué variables intervienen? Pues interviene lo que es el tipo de palo, la pelota, si usted el campo de golf lo recorre ya sea en un carrito o caminando, el tipo de bebida que esté tomando, el tiempo de la ronda, clima, es decir, varios factores. El diseño factorial toma en cuenta todas las posibles combinaciones de todos los factores que pudieran incidir en ese experimento. En eso es que se basa el diseño factorial. Si fuera solamente de un factor a la vez, pues se estudiara el rendimiento, digámoslo así, del experimento del palo de golf, pues solamente se tomara en cuenta uno de estos factores para cada experimento. En el diseño factorial, como ustedes pueden ver, por ejemplo, lo vamos a ver en más detalle, como les mencioné en semanas más adelante, pues como pueden ver, para cada diseño, en este caso, pues se toman en cuenta los diferentes factores y la combinación de estos. Tenemos también lo que es un diseño factorial con varios factores, en el que no solamente se toman dos o tres factores, sino en este caso que se toman todos al mismo tiempo. O también tenemos el factorial fraccionado, en el que de todos los factores, pues se toman solamente ciertas combinaciones de esto, lo que se entiendan que puedan aportar más al diseño. Al momento de llevar a cabo, pues un análisis de experimentos se deben de tomar estos pasos. Previamente a la realización del experimento están los primeros tres pasos, que es la identificación del problema, cuáles son los factores que se van a estudiar y los niveles, y cuál es la variable de respuesta. Ya después de tener identificado estos tres elementos, pues entonces se procede a elegir el diseño adecuado para para este diseño. Se lleva a cabo el experimento, se realiza el análisis y se
y se llevan a cabo las conclusiones y recomendaciones. Fíjense, si se fijan aquí, es un paso, digamos, son pasos parecidos a lo que llamamos prueba de hipótesis, a lo que ustedes han realizado anteriormente. Dentro de lo que es la planeación y la conducción de un análisis de experimento, pues hay que tener en cuenta varias cosas. Tener un pensamiento estadístico involucrado tempranamente, es decir, pensar de manera estadística, pero a su vez, obviar el conocimiento estadístico que usted tiene, es decir, manejar el problema con un conocimiento no estadístico, es decir, manejar el problema desde el punto de vista profesional, es decir, de tu área de formación o del área a la que pertenece dicho problema, y no desde el punto de vista estadístico. Bien, planear un pre-experimento es vital, es decir, llevar a cabo un proceso previo o un piloto, como le llamamos. Pensar en un experimento secuencial o iterativo. Y una recomendación que les doy es el de utilizar, en este caso, un texto de tecnometría y su material complementario que tiene escrito por Coleman y Montgomery del año 1993. Bien. Pues bien. Entonces vamos a abrir ahora la segunda diapositiva. Bien, ok. ¿Verdad? Déjame presentar aquí. Ok, muy bien. Esta es ya la segunda diapositiva del día de hoy. Bien. Aquí nosotros en esta unidad, pues ustedes van a ver algo que ya ustedes han ido trabajando o que ya trabajaron anteriormente en alguna asignatura anterior. Bien, les voy a pedir un segundito, déjenme ir a buscar un poco de agua para tomármela. Bien, porque ya la garganta se me está secando. No hay problema, profesor.
Ok, ya estoy de vuelta, excúsenme. Ya la garganta la tenía seca. Ya era tragando saliva. Estaba. Entonces retornamos aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Aquí vamos a estar tratando las diferentes, en este caso, las diferentes pruebas de experimentación, de comparación múltiple. En este caso, digo, no comparación múltiple, perdón, comparación múltiple ya eso le pertenece a la NOVA de forma específica. Y vamos a estar viendo los comparativos simples. Es decir, vamos a estar trabajando con lo que es las pruebas de hipótesis para una media, es decir, para pruebas de una media, tanto para muestras grandes como para muestras pequeñas. Dígase el uso de la prueba Z y el uso de la prueba T-de-Student. Vamos a ver la misma prueba T-de-Student también, pero para dos muestras, tanto para dos muestras pareadas o relacionadas, como se le conoce, o también para muestras independientes. Bien, y obviamente se van a verificar, pues, un proceso que obviamente me imagino que ya ustedes manejan, es el de la comparación de los supuestos, es decir, validar si realmente los datos cumplen con los supuestos de normalidad, con los supuestos de independencia y de homogeneidad de las varianzas. Bien, ya cuando se realiza la comparación de más de dos niveles, es decir, de más de dos factores o más de dos tratamientos, pues entonces aquí se hace uso de lo que es el ANOVA o análisis de varianza. Vamos a conocer o a repasar, en este caso, vamos a repasar lo que es la descomposición de la ANOVA, la suma al cuadrado total, la suma al cuadrado del error, la suma al cuadrado de los tratamientos, los cuadrados medios, grados de libertad, todo esto. Bien, para así obtener obviamente la prueba o estadístico F y poder analizar y saber si se puede aceptar o rechazar la hipótesis. Verificar los supuestos y también las pruebas post-ANDEVA o en este caso las pruebas que son post-ANOVA. Dígase lo que llamamos la prueba de DMS, la de diferencia mínima significativa, también la prueba de Duncan y así sucesivamente. Y obviamente determinar el tamaño de muestra y también calcular lo que son los intervalos de confianza. Algo que tiene en el ANOVA es de que nosotros podemos realizar pruebas y determinar cuál característica o cuál tratamiento, en este caso, es el que afecta la unidad, la unidad experimental que es objeto de estudio. Bien, díganme algo, ¿con qué software ustedes están o han venido trabajando durante todo este programa de maestría? Han sido muchos, profe. Diga el que usted se sienta más cómodo, profe, ¿verdad? Porque, ¿Con cuál? no, el que usted se sienta más cómodo, profe, porque creo que hemos visto, de lo que estamos usando, de lo que están usando, creo que lo hemos visto casi todo. Hemos usado R, Stata, Python, Evius. ¿Se me pierde alguno? SPSS usaron. No, 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 SPSS ese no. PCS no. Ok, no hay ningún problema. pero si usted Ok, lo quiere implementar, sí. A ver, podemos utilizar R, o sea, ustedes pueden utilizar el software, en este caso, que a ustedes se sientan más identificados. Lo bueno en este caso, el diseño de experimentos es que la gran mayoría, por ejemplo, Stata, Minitab, pues vienen con módulos que son para el diseño de experimentos. R también aplica muy bien lo que es el diseño de experimentos y los diferentes diseños que vamos a estar viendo. Ya más adelante también pudiera pasarles de algunos casos de estudio, pasarles el script
o sea, los códigos, la línea de código, podemos después, más adelante, obviamente, ir generando en R lo que podríamos ir trabajando. Bien, o algunos casos de estudio. Como también lo podremos hacer en SPSS, se puede utilizar inclusive Excel hasta cierto punto. En este caso, para las pruebas, para un ANOVA, se puede utilizar Excel para un ANOVA simple y para un diseño de bloques solamente. Y para otros, un diseño de bloques con repetición también que vamos a estar viendo. Pues bien, se puede utilizar Excel, pero es muy limitado en ese caso. Pero sí podremos utilizar SPSS, R, Stata, Minitab también, que son software que apoyan mucho. Hay un software específico y muy bueno para el diseño de experimentos, que es se llama InfoStat. El software se llama InfoStat. A ver si puedo. A ver si puedo escribirlo aquí. A ver si el mouse me ayuda. Info, así como se escucha. InfoStat. De estadística. Lo pueden buscar, lo pueden descargar. Es un software libre, un software de código abierto, pero se maneja mediante diseño de ventanas normal, es decir, un entorno gráfico muy bueno, diferente a R, obviamente. Y lo bueno de InfoStat es que es un software idóneo para el diseño de experimentos, al igual que otro software que se llama Design Expert, asimismo como experto de diseño, pero en este caso Design Expert se llama, pero ese es hasta ahora no lo he encontrado de que así gratis, siempre hay un problema. Pero InfoStat tiene licencia de que se puede pagar, pero también tiene un modo gratuito sin límite de tiempo. Bien, o sea, es decir, usted puede descargar el InfoStat gratis y lo puede utilizar sin ningún inconveniente. Obviamente que la licencia de InfoStat, la que se paga, posee, obviamente puede que tenga algunas que otras características que la versión gratis no permita realizarla. Pero es muy bueno, es ligero, no pesa mucho ni siquiera, no consume muchos recursos del computador. Bien. Bien, en el libro de diseño de experimentos se plantean, es decir, normalmente al iniciar cada unidad, pues se plantean ciertos ejemplos para ir explicando e ir llevando al lector, pues, en la vía de que puedas comprender lo que es el diseño de experimento y lo que se desea explicar. Aquí con esta presentación veremos, por ejemplo, el caso de este ejemplo en el que se busca medir, en el que se levantaron los datos. Déjeme aquí, este ejemplo, pues le voy a decir de qué se basa. Este ejemplo se basa en la fuerza de la tensión de adhesión de un mortero de cemento, en este caso el cemento Portland, que es una característica importante de un producto. Hay un ingeniero que está interesado en comparar la fuerza de una fórmula modificada en la que se han agregado algunos productos, pues, durante el mezclado de este cemento, con la fuerza, obviamente, del mortero sin modificar. Y se tienen los datos de la fuerza de tensión, de adhesión de este cemento, de ambos. Es decir, y entonces lo que se hace, ¿qué es lo que se quiere? En este caso, se tienen 10 observaciones de cada uno, midiendo la fuerza de
tanto de la fórmula modificada como la de la no modificada. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos dos tratamientos o dos niveles que van a ser en este caso las fórmulas, la fórmula modificada y la no modificada. ¿Qué es lo que se quiere aquí? Se quiere comparar pues el promedio que tienen, el promedio de adhesión que tienen estas dos fórmulas, es decir, el cemento nuevo con las fórmulas, en este caso con los químicos nuevos que se fueron agregados, es decir, el modificado y el no modificado. Y se calcula el promedio y se compara si esta diferencia entre estos dos es significativa, es decir, si resulta o no el mortero modificado. Se realiza un gráfico de dispersión, en este caso de los puntos, para determinar la ubicación de esto. En este gráfico de dispersión, fíjense aquí el promedio de tanto de cada uno. Vemos que el mortero que está modificado, pues tiene una fuerza inferior a la que está sin modificar. Bien, entonces, en esta prueba de hipótesis, lo que se quiere llevar a cabo es determinar si es necesario o si se desea, en este caso, quedarse con uno de los dos y determinar obviamente si hay diferencias significativas. También se lleva a cabo un diagrama de cajas y bigotes, bien, para determinar ya este diagrama ustedes lo conocen. Bien, esta es otra forma de poder presentar estos datos que tenemos aquí, otra forma de poderlos evaluar. Fíjense cómo, obviamente, el que está sin modificar, pues tiene una fuerza de tensión de adhesión mayor que la que está de la que está modificada. Bien, entonces, hay algo, y es que aquí obviamente los datos o sea, la cantidad de datos que tenemos son pocos. Pues por lo tanto, se hace ideal representar los datos en un diagrama de puntos o en un diagrama de cajas y bigotes. Pero cuando se tiene mucha información, es decir, cuando se tiene una gran cantidad de datos, lo ideal es que se utilice un histograma. Bien, lo ideal es que se utilice un histograma para esos casos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace para poder probar si existe diferencia significativa o no entre los promedios de adhesión de estos dos morteros? Pues se lleva a cabo una prueba de hipótesis, que no es más que un marco útil para muchas situaciones experimentales, que total es la base del diseño experimental, probar hipótesis. Los orígenes de la prueba de hipótesis se remontan a los principios de 1900 y para un procedimiento como el que estuvimos viendo, en el que, si se fijan acá, las variables ¿cómo son? Es decir, son independientes. Es decir, yo tengo el dato de dos muestras, en este caso totalmente independientes una de la otra. Pues entonces, al ser independientes y al ser una muestra muy pequeña, solamente 10 de cada una, pues entonces se lleva a cabo una prueba T para muestras independientes. Bien, si yo hubiese tenido más de 30 datos para cada uno, es decir, si mi muestra hubiese sido de 30 o más, pues hubiese utilizado entonces una prueba Z para ello. Bien. Se grafican, obviamente, en este caso se muestran los datos para esta prueba T, es decir, se realizan los datos como si fuera una distribución normal. Saben que una distribución T es parecida a una distribución normal, lo único que la curva es un poco más leptocúrtica. Bien, se confirma de que los datos provienen de un muestreo con una distribución normal y la hipótesis que se plantea, pues en este caso,
es de que el promedio de ambos morteros, pues el promedio de tensión de ambos morteros es el mismo versus la alternativa de que son diferentes. Se estiman los parámetros en este caso. Obviamente, como son pocos datos y no se tiene información de la población, pues entonces se realiza una estimación puntual de tanto de la media como de la varianza, aplicando las fórmulas ya conocidas por estas. Para la media, sumatoria de todos los valores entre la cantidad de valores, y para la varianza es la sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada valor con respecto a su media aritmética entre n-1, algo que ya hemos visto. Bien, a cada fórmula se le calculan los estadísticos, o en este caso se estiman esos estadísticos, y vemos que la media para cada uno de estos, 16.76 para el modificado y 16.72 para el no modificado. Se obtiene la varianza y desviación estándar para cada uno. Bien, y podemos ver que obviamente hay una relativamente, si dividimos, relativamente el mortero sin modificar tiene menor dispersión que el mortero modificado. Es decir, si le calculara el coeficiente de variabilidad a cada uno, pues yo vería que hay una menor dispersión tanto en el mortero sin modificar que en el modificado. Bien, pero en este caso, ¿cómo funciona la prueba T para dos muestras? Eso es lo que, obviamente, como les mencioné, que ya algo que ustedes pues han visto. Si en el muestreo, ¿verdad? Si los datos provienen de una población con distribuciones normales independientes, pues entonces se entiende que la diferencia de las medias de ambas muestras pues sigue una distribución normal. Bien, obviamente, pues por lo tanto, si la varianza se conoce, si la varianza poblacional se conoce, pues entonces se puede partir del supuesto de que ambas medias son iguales. Bien, de que ambas medias son iguales, obviamente provienen de una población con una distribución normal y se conoce la variabilidad de las muestras, la variabilidad de la población. Entonces, obviamente, pues se aplica el estadístico Z, como yo les mencioné. Bien, diferencia de las medias de ambas muestras, es decir, Y1 menos Y2, entre la desviación estándar por la raíz cuadrada de la sumatoria del recíproco de tanto de la muestra 1 como de la muestra 2. Bien, y esto... Bien, entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que como no se conoce la variabilidad de la población, no se conoce la dispersión de la población, es decir, no se conoce la varianza de la población, pues por lo tanto lo que se hace es entonces que se aplica una prueba T de dos muestras con la finalidad de poder estimar la desviación estándar de estas dos muestras. Bien, entonces partiendo de esto, entonces se utiliza el estadístico T, como ustedes ven, fíjense que la fórmula es muy parecida, lo único que aquí se utiliza la desviación estándar de la población y acá vamos a estar utilizando la desviación estándar estimada de la muestra, la desviación estándar de ambas muestras. Bien, que se estima a partir de esta función. Bien, que es la estimación, en este caso, es la estimación esto que tenemos aquí, la fórmula o la estimación de dos varianzas muestrales. Y obviamente, para poder obtener la desviación estándar, lo que hacemos es que le extraemos la raíz cuadrada a esta varianza. Bien. Entonces, se estima la varianza y obviamente la desviación estándar al extraer la raíz cuadrada a 0.81. Al extraerle la raíz cuadrada a 0.81, pero Dios mío, perdón. La raíz cuadrada a 0.81 y entonces el estadístico de prueba, pues ya obteniendo obviamente tanto la media de la muestra 1 como de la media 2, ya teniendo la desviación estándar y los recíprocos de la sumatoria de los recíprocos
de la muestra, del tamaño de la muestra 1 y 2, pues entonces se obtiene un estadístico T de menos 9.13. Bien, obviamente, llevando esto o utilizando la tabla de TDStudent o calculándolo desde cualquier software, pues esto nos va a dar a nosotros que se rechaza la hipótesis. Bien, es decir, un valor así tan grande de un estadístico T, pues obviamente está más que claro de que la hipótesis de que los dos promedios son iguales, pues obviamente, pues la decisión es rechazar dicha hipótesis. Bien, pero fíjense que hasta ahora realmente no se ha hecho ninguna estadística, o sea, no se ha, o sea, algo tan trabajado. Bien, pues para poder decidir qué tan grande es la prueba estadística T, pues para eso entonces se lleva a cabo el uso de la tabla de la distribución. Vamos, ya en la tabla se ve que es un valor muy, digámoslo así, fíjense aquí, muy lejano. Fíjense, inclusive el rango llega hasta menos 6, se sale de acá para que los promedios, en este caso de ambos morteros, pues se pudiera aceptar. El estadístico T debió de encontrarse entre 2.1 y menos 2.1. Debió de encontrarse dentro de ese rango. Como el resultado fue menos 13, menos 9.13, pues entonces este se considera como un evento raro, por lo cual nos conduce a que las medias son diferentes. También, algo que ya ustedes obviamente están acostumbrados a utilizar es el p-value. Bien, en el que obviamente en este caso el p-value pues no es más que el riesgo de rechazar erróneamente la hipótesis nula de igualdad de medias en esos eventos que son bastante raros. Para nuestro caso, el estadístico de p-value pues es prácticamente 0. Fíjense que es 3.68 por 10 a la menos 8. Muy pequeño. Bien, por lo tanto no hay ninguna duda de poder rechazar nuestra hipótesis. Bien, esta es una salida. Esta parte de aquí, que por eso la ven así medio fea, es un print screen del libro sobre la salida de ese mismo caso de estudio. Bien, y como pueden ver, el p-value que da es 0. Pues por lo tanto, pues se toma entonces la decisión de que se rechaza la hipótesis. Acá se realiza, para poder probar los supuestos de normalidad, se realiza un gráfico, el gráfico de distribución normal, un gráfico QQ, como muchos le llaman. Bien, para poder determinar si los datos, tanto de la muestra 1 como de la muestra 2, pues siguen o se ajustan a una distribución normal, como se espera. Bien. ¿Qué importancia tiene la prueba T? Pues proporciona un objetivo ya macro para los experimentos comparativos simples. Esta puede ser utilizada para probar la hipótesis de varios diseños factoriales de 2 niveles, como el que estuvimos viendo. También el de un solo nivel, como ustedes ya han tratado anteriormente. Bien, ya que todas las respuestas pues implican, ya que todos estos casos de hipótesis pues implican una respuesta promedio de una cara del cubo frente a la respuesta media del lado opuesto del cubo. Es decir, vemos simplemente solamente cuando, en este caso la prueba T, como les mencioné, solamente para 2 muestras, máximo hasta 2 muestras. Y para realizar los intervalos de confianza, obviamente, del estadístico T, en este caso, cuáles son los que yo les mencioné que se logra aquí, esta región crítica de menos 2.1 y 2.1, pues se logra a partir de la construcción de este intervalo de confianza. Bien, es decir, se aceptaría la hipótesis a cierto nivel de confianza de que se encuentra dentro de cierto intervalo. Para esto, obviamente, pues se calcula a partir de esta expresión. Bien, la diferencia de las medias, más o menos, bien, el estadístico T por
por el error estándar de la, sí, exactamente, por el error estándar de ambas muestras. ¿Qué pasa si hay más de 2 niveles? Bueno, pues entonces ya la prueba T aquí no aplica. Bien, en este caso, cuando ya tenemos 3 o más niveles del factor o 3 o más tratamientos, pues entonces el estadístico T no aplica para el proceso de prueba de hipótesis de estos factores. Bien, hay un sinnúmero de situaciones prácticas donde hay más de 2 niveles y obviamente hay varios factores de interés que interactúan de manera simultánea sobre la unidad experimental. A esto le vamos a llamar entonces análisis de varianza, que no es más que, en este caso, el análisis ideal para este tipo de experimento cuando se tienen más de 3 factores. Bien, el análisis de varianza pues se basa en determinar la variabilidad tanto dentro de los tratamientos como la variabilidad que hay entre un tratamiento y otro para determinar si estos tratamientos o si estos factores inciden en la unidad experimental. Esta técnica fue desarrollada por Fisher a principios de 1920 y que se aplicó inicialmente en productos agrícolas. Ya hoy en día, pues esto se aplica en las diferentes áreas del conocimiento, principalmente en las industriales. Para poder hablar un poquito, o para poder entender un poco lo que es el análisis de varianza, el ANOVA, pues se plantea un caso de estudio en el que un ingeniero sabe por experiencia previa que la resistencia a la tensión que se afecta o se ve afectada en este caso por el peso porcentual del algodón utilizado en la mezcla de materiales de la fibra. Bien, entonces él presume que al aumentar el contenido de algodón se incrementa la resistencia, al menos en un principio, eso es lo que él plantea. Pues al mismo tiempo sabe que el contenido de algodón debe tener entre 10 y 40% para que el producto final tenga otras características de calidad que se desean. Bien. Entonces el ingeniero decide probar ejemplares en los 5 niveles del peso porcentual al algodón: 15, 20, 25, 30 y 35%. También decide probar 5 ejemplares de ese algodón en cada nivel. Bien, es decir, como vemos aquí, el caso. Vemos que para cada algodón, fíjense aquí ¿cuántos factores tenemos? Aquí tenemos 5 factores. Y para cada factor, se miden, en este caso, se mide el dato de 5 piezas de algodón. Por eso dice 5 observaciones. Es decir, aquí hay para el tratamiento identificado con el 15% de algodón, pues hay 5 repeticiones. Y asimismo para cada uno. Hay 5 repeticiones. Pues por lo tanto, vamos a tener en total un experimento con 25 observaciones. Bien, es decir, tenemos, 25 combinaciones. 5 por 5, 25. Muy bien. Exactamente. Bien, entonces, fíjense acá. Estos valores que tenemos aquí dentro, es la cantidad de libra pulgada, al cuadrado de la resistencia a la tensión. Esto que tenemos aquí. Bien, es decir, que para el primer algodón o para el primer instrumento que tiene un 15% de algodón, se probó la resistencia y este resultó contener 7 libras por pulgada al cuadrado. Una resistencia a la tensión de 7 libras por pulgada al cuadrado. Y así sucesivamente para cada uno. Se lleva a cabo, obviamente, como vemos aquí, un diagrama de caja y bigotes, un box plot, se lleva a cabo para identificar por lo menos las diferencias que hay en las medias o en los promedios de cada uno de estos. Como ustedes lo pueden ver aquí, cuando se calcula el promedio para cada peso porcentual o para cada tratamiento.
Entonces, ¿qué es lo que se busca en el análisis de varianza? Determinar si hay diferencias significativas en el porcentaje de algodón. Eso es lo que se busca. De antemano, ya se puede ver que sí hay diferencias significativas en el peso porcentual del algodón. Dependiendo del peso porcentual del algodón, pues obviamente el promedio a la resistencia, pues obviamente pues difiere. Entonces, nos preguntamos, ¿el peso puede cambiar la resistencia a la tensión? Por lo visto, sí. Hasta ahora. Bien, solamente observando el promedio, pero obviamente debemos llevar el proceso para aseverar de que esa será la respuesta correcta. Y también se nos pregunta de que si hay algún peso óptimo. Bien, vamos a ir viendo eso más adelante. Bien, entonces, en el análisis de varianza, pues de forma general pueden haber X cantidad de niveles de un factor o tratamiento y N repeticiones. Bien, los cuales pueden ser ejecutados de manera aleatoria. A esto es lo que llamamos un diseño completamente aleatorio, en donde los tratamientos, bien, pueden estar ubicados tanto en filas o en columnas y asimismo sus repeticiones. También puede estar, o en este caso la distribución puede estar ordenada tanto en filas o columnas. Se considera el caso de efectos fijos, también se considera el caso de efectos aleatorios, lo cual obviamente eso va a ser ya discutido más adelante en las unidades siguientes. Y el objetivo de esto es probar la hipótesis de la igualdad de las medias de los tratamientos, como yo le venía diciendo. Bien, fíjense aquí, simplemente lo que se busca es probar la hipótesis de igualdad de medias, es decir, el promedio del algodón del 15% es igual al del 20%, el del 15% es igual al del 25%, y así sucesivamente. Todas las posibles combinaciones de dos en dos, pues probar cuáles de estas diferencias pues son o no significativas. Bien. El nombre de análisis de varianza proviene de partición, es decir, en el que se divide la variabilidad total en los diferentes factores o fuentes, identifica los diferentes fuentes de variabilidad, o en este caso fuentes de variabilidad identificadas en el experimento, los cuales son componentes del modelo. El modelo básico de ANOVA, pues en este caso de un solo factor, que es el que manejamos, pues se plantea de la siguiente forma, en el que Y sub IJ, pues representa obviamente la variable independiente del modelo. Bien, mu es el parámetro común en todos los tratamientos, es decir, es la media global o la media general. T su I es el parámetro del tratamiento yésimo, en este caso es considerado el efecto del tratamiento, y ya como todo modelo tiene un componente de error, en este caso de error aleatorio, que en este se va a identificar la variabilidad que no es explicada por los tratamientos. Bien, a esto es lo que se le llama, a esto que vemos aquí es lo que se le conoce como un modelo de los efectos, o como estamos viendo aquí. Bien, es decir, el modelo de los efectos pues proviene de este modelo de acá que se llama modelo de las medias, en el que la media pues es igual a la media general más el efecto de los tratamientos, la cual puede ser desarrollada también por modelos de regresión. ¿Cómo se descompone el análisis de varianza? Pues como les mencioné, a partir de las diferentes fuentes de variabilidad. Aquí tenemos la variabilidad total, que no es más que la suma total de todos los cuadrados, o mejor dicho, es la suma del cuadrado de las desviaciones de todos los valores menos la media general o la gran media, como se le conoce. Bien, SS es las siglas de sum square, de suma de los cuadrados, y la T, en este caso la T mayúscula, pues representa que es la suma total. Como les indiqué, esta se obtiene a partir del cuadrado de la diferencia de cada observación
del experimento menos la gran media de de las unidades obtenidas, de las mediciones obtenidas de la unidad experimental. Entonces, ¿cómo se divide esta sumatoria? Esta sumatoria total o la variabilidad total se compone por la variabilidad o la suma de cuadrados de los tratamientos más la suma al cuadrado del error. Bien, mírenlo aquí. La suma al cuadrado de los tratamientos se refiere a esta. N, que es la cantidad de repeticiones que tiene cada tratamiento, por la sumatoria del cuadrado de la diferencia de la media de cada tratamiento menos la gran media, más la sumatoria total del cuadrado de la diferencia de cada observación menos su correspondiente, menos la media del tratamiento correspondiente. Esto de forma resumida es como lo vemos aquí. Suma al cuadrado total es igual a la suma al cuadrado de los tratamientos más la suma al cuadrado del error. Esto que ustedes ven acá es lo que representa esta pequeña ecuación que vemos aquí debajo. Bien, esta pequeña ecuación, pues, en lo que se refiere a la suma al cuadrado de los tratamientos, pues va a reflejar grandes diferencias en la media de los tratamientos. Es decir, cuando tenemos grandes valores, bien, pues estos se reflejan obviamente en la media de los tratamientos, obviamente por las desventajas de la media que ya hemos hablado. Entonces, un valor pequeño, obviamente, de la suma de los tratamientos, pues probablemente no indica que haya diferencias en la media de los tratamientos. Bien, es algo que deben de tomar en cuenta. Que no siempre el obtener un valor grande en la suma al cuadrado de los tratamientos puede, obtenerlo un valor grande puede que sí refleje que haya diferencia en las medias, pero un valor pequeño no necesariamente puede indicar de que no hay diferencias. Bien. La hipótesis que se plantea en este caso, siempre la hipótesis que se plantea es de que la media de los tratamientos son iguales versus la alternativa de que al menos una es diferente. Otro elemento que compone el análisis de varianza es la suma de los cuadrados. Los cuadrados medios, los cuales vienen dados por la relación entre la suma de los cuadrados y los grados de libertad. Bien, donde los grados de libertad, pues, se determinan a partir de ciertas diferencias. Por ejemplo, los grados de libertad del total, de la suma al cuadrado total, de la variabilidad total, se determina a partir de la suma de los grados de libertad del tratamiento más los grados de libertad del error. Ahora, los grados de libertad de los tratamientos es igual a la cantidad de tratamiento menos 1 y la cantidad de grados y los grados de libertad del error es igual a la cantidad de repeticiones por la cantidad de tratamiento menos 1. O, como lo vemos aquí. Bien, como lo vemos aquí. Cantidad de tratamientos por la cantidad de repeticiones menos 1. La suma de estos dos me va a dar los grados de libertad de la variabilidad total. Bien. Entonces, mean square o los cuadrados medios de los tratamientos es igual a la suma al cuadrado de los tratamientos entre los grados de libertad del tratamiento y los del error, suma al cuadrado del error entre los grados de libertad del error. Si las medias de los tratamientos son iguales, pues los cuadrados medios del tratamiento y del error también serán iguales, teóricamente. Obviamente, eso prácticamente no ocurre. Hasta donde yo he trabajado, nunca ha ocurrido eso. Pero también, si la media de los tratamientos difieren, pues el cuadrado medio del tratamiento será más grande que el cuadrado medio del error. Eso sí es verdad. Aquí, de esta forma, es como queda ya establecido lo que es el análisis de varianza. O sea, la tabla resumen de un análisis de varianza, pues se ve de esta forma. Obviamente,
lo que estamos viendo aquí son los elementos que corresponden, o la fórmula que corresponde a cada uno de los elementos de esta tabla resumen. Las fuentes de variación, como les mencioné, pues está entre los tratamientos, que es la variabilidad que existe entre un tratamiento y el otro, y la del error es la fuente de variabilidad que ocurre dentro de los tratamientos. Hay muchos software que lo que hacen es que te presentan solamente, te dicen entre y dentro, o te dicen, hay otros, déjame ver cómo es, que le llaman intra. Sí, hay unos software que le dicen al que es al que es el del error, le dicen intratratamiento o intertratamiento, y el otro es dentro también. Así, hay diferentes software. Cuando no se le especifica el nombre de los tratamientos, pues ellos entonces le colocan de forma, le colocan un término de forma predeterminada, pero que obviamente es fácil de determinar. Se fijan, entre los tratamientos tenemos la suma del cuadrado de los tratamientos, como le expliqué, su correspondiente grado de libertad, la media cuadrática, o el cuadrado medio, y al final vamos a tener el estadístico F, el cual se obtiene a partir de la relación entre los cuadrados medios de los tratamientos con lo del error. Bien, el cual tendrá obviamente una distribución, es una distribución F de Fisher, así como su inventor, pues una distribución F de Fisher, y ustedes saben que el estadístico F pues tiene la particularidad de que se utiliza para comparar variabilidad o para cuadrar o para comparar varianzas. Bien, pues si se fijan lo que estamos haciendo hasta aquí, hasta este punto, hasta el cuadrado medio, todo esto que estamos haciendo es calculando varianza. Si se fijan, vemos aquí, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Se acuerdan de la fórmula de la varianza? Sumatoria del cuadrado de la diferencia de cada valor con su media aritmética dividida entre n-1. Bueno, pues fíjense aquí estamos calculando la sumatoria de los cuadrados. Lo dividimos como si fuera entre n-1, en este caso. Bien. Y al realizar la división, pues no tenemos un cuadrado medio. ¿Y el estadístico F para qué se utiliza? En este caso, como ya tendríamos aquí la varianza, al dividir la varianza de los tratamientos entre la varianza del error, esto nos va a dar a nosotros el estadístico F, el cual obviamente vamos a rechazar la hipótesis nula si la media de los tratamientos, son iguales, obviamente. O en este caso, si el estadístico calculado es mayor que el de la tabla. Aquí, como el resultado ya del dato, calculando un ANOVA con el dato del dato de los algodones, pues vemos el resultado que nos arroja, nos da un estadístico F de 4.76 con un p-value inferior a 0.01. Dando lugar a que lo que yo le había comentado de que se rechaza ya la hipótesis nula para este caso. Aplicándolo aquí con la curva de distribución F, pues vemos que el estadístico F queda muy lejos ya de la zona de que se pueda aceptar la hipótesis. Bien. Esto es una referencia que tiene la diapositiva de que hay algunos resultados que son del libro, que fueron generados por el software Design Expert del que yo le estaba hablando, y otros también de Minitab, que a este libro le gusta utilizar esos software. Ya en ediciones más recientes de ese libro, en este caso como la edición desde la edición 8, 9, 10, pues en dicho libro se hace uso del software R, se sigue utilizando Minitab y Design Expert. Pero también, obviamente, estos mismos resultados se pueden replicar en otros software estadísticos. Bien, en el ANOVA, pues obviamente es importante comprobar los supuestos, como ya les mencioné, los de normalidad, homogeneidad de varianzas y el de independencia, si se ha ajustado el modelo adecuado.
Y también ya más adelante, obviamente, ya vamos a ver en más detalle si se ha o no, si estos supuestos se han cumplido o no, o en este caso, si se han violado. Bien. Parte de esto es lo que vemos aquí, ya después de realizar el modelo. La parte de la verificación es examinar los residuales y realizar un gráfico de normalidad de los residuales para determinar si estos se comportan de forma aleatoria. Bien, como estamos viendo aquí. Vemos también un gráfico de residuales, en este caso contra el tiempo. Bien. Vemos otros gráficos de residuales que estamos viendo acá. Aquí está un gráfico de los residuales contra los valores ajustados o ya predichos por el modelo. Y seguimos viendo las diferentes medidas post-ANOVA. Es decir, estas medidas son de mucha utilidad para nosotros, pues porque nos permiten a nosotros determinar cuáles son específicamente los tratamientos que difieren. Es decir, fíjense que el análisis nos dice solamente que hay diferencias. Sí, hay diferencias en los promedios de los tratamientos, pero no nos dice cuál. Pues para eso hay que llevar unas pruebas que se denominan post-ANOVA. Bien, en el que nos permite a nosotros, pues, comparar los diferentes promedios que tienen los tratamientos. La media, nos permite comparar la media de los tratamientos y entonces determinar cuáles promedios o cuáles tratamientos difieren de otros. Bien, a estos que se le llaman problemas de comparación múltiple. Vamos a estar haciendo diferentes pruebas que los software lo tienen incluido cada uno de ellos. Bien, en este caso, estas pruebas de comparación múltiple se basan en pruebas T para pares de media. Una de ellas es la diferencia mínima significativa o LSD en inglés, que fue también llevada a cabo o que fue ideada, en este caso también por Fisher. Bien, esta es una salida del software Design Expert en el que vemos aquí, por ejemplo, esto es con relación a las pruebas de comparación múltiple. En este caso, se muestra, fíjense aquí, se muestra estadísticos resumen de los tratamientos y acá pues se muestran la diferencia, ¿verdad? Miren, fíjense aquí, la media de la diferencia entre el tratamiento 1 y 2. Obviamente, como nada más son 2 tratamientos, hay un grado de libertad, el error estándar y el valor del estadístico T para esa diferencia de promedios. Y cómo nosotros podemos identificar cuál par de tratamiento realmente afecta los valores obtenidos o realmente cuáles pares de tratamientos tienen diferencias significativas. Aquellos en los que el p-value sea inferior a 0.05. Como ustedes pueden ver aquí, todos, en este caso, son inferior a 0.05. Bien, pues por lo tanto, quiere decir que la media de todos estos tratamientos, como estamos viendo aquí, pues son diferentes. Bien, una comparación gráfica de medias también se puede realizar. Cuando se realiza vuelvo y les reitero, acá se puede realizar modelos de regresión y también, obviamente, si los datos, fíjense acá, con un modelo de regresión lineal, fíjense cómo esta línea realmente no se ajusta a los datos. Bien, tal cual como están, no se ajustan a los datos, pues se puede realizar las transformaciones que el experimentador, o en este caso el investigador, entienda necesario para poder ajustar un modelo, para poder ajustar el modelo. Puede ser una transformación cuadrática, puede ser una transformación de raíz cuadrada, una transformación exponencial. Todo va a depender, en este caso, de cómo resulten los datos y a partir de entonces, pues el investigador podrá desarrollar un modelo de regresión que se ajuste mejor a los datos. Bien,
¿Por qué funciona el ANOVA? Bueno, pues estamos muestrando desde poblaciones normales. Pues por lo tanto, se fijan acá, la suma al cuadrado de tratamientos entre la varianza poblacional, pues esto sigue una distribución de chi cuadrado con cantidad de tratamientos, con la cantidad, o sea, con grados de libertad de cantidad de tratamiento menos 1. Bien, o en este caso, mejor dicho, un chi cuadrado con alfa menos 1. Si, obviamente, si la hipótesis nula es verdadera y la suma al cuadrado del error entre la varianza también sigue una distribución de chi cuadrado. Pues por lo tanto, la varianza de este factor, digámoslo así, el cuadrado medio de tanto el tratamiento como el error o el estadístico F, pues también sigue una distribución chi cuadrado, lo cual esto da lugar al teorema de Cochrane, en el que establece que la independencia de estas dos variables aleatorias pues siguen una distribución pues chi cuadrada. Bien, al seguir una chi cuadrada y obviamente al plantearse que la esperanza del cuadrado medio de los tratamientos es igual a la varianza, pues entonces lo ideal es realizar una prueba F de Fisher con una cola a la derecha o una cola superior. ¿Cómo determinar el tamaño de muestra adecuado? Esto también obviamente se plantea en todo diseño de experimentos. Bien, es una de las preguntas más frecuentes, es decir, ¿cómo determinar el tamaño de muestra adecuado o cómo saber cuál es el tamaño de muestra adecuado para llevar a cabo un diseño de experimentos? Obviamente, elementos que vamos, preguntas que le vamos a estar dando respuesta a medida que vayamos avanzando en el contenido. Bien, esto va a depender de varias cosas. Esto va a depender del tipo de diseño que se esté llevando a cabo, como de los recursos y de la sensibilidad deseada. Me imagino que ustedes hasta este momento de las asignaturas que han tomado específicamente con la de muestreo, pues le habrán indicado que el tamaño de la muestra para llevar a cabo un estudio, pues obviamente va a depender primero del tiempo en el que esté financiando el estudio, del tiempo en el que desee los datos y de los recursos con los que éste cuente. Y obviamente también con la sensibilidad o el nivel de confianza que se desea de que los resultados que se deriven del uso de esta muestra, pues, ¿verdad? Pues pueda arrojar. Todo eso confluye, todo eso va a depender. Y cuando hablamos de sensibilidad, como les mencioné, pues se refiere a la diferencia de la media, a la diferencia media que el experimentador desea detectar. En lo general, aumentando el número de repeticiones, pues se aumenta el número de sensibilidad, o sea, hace más fácil detectar las pequeñas diferencias que hay en la media. Pero, obviamente, aumentando el número de repeticiones, pues obviamente esto conlleva aumentar el tamaño de la muestra. Y aumentar el tamaño de la muestra conlleva más gastos y más recursos. Se sabe que para elegir el tamaño de muestra se debe detectar, y para detectar una diferencia específica en los promedios o en las medias, pues obviamente hay que fijar unos errores, en este caso el error tipo 1 y tipo 2, los cuales ya conocemos a qué nos referimos con estos tipos de errores, ¿verdad? Error tipo 1, cuando se rechaza la hipótesis nula, cuando esta es verdadera, de que se representa con la letra alfa. Y el error tipo 2 es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa, que se determina o que se representa con la letra beta. La potencia de una prueba se obtiene a partir de calcular 1 menos beta, es decir, 1 menos la probabilidad de cometer un error tipo 2. Y la curva de operación característica, CO, en la que se grafica el error tipo 2 contra un parámetro, donde este parámetro puede ser en este caso la varianza poblacional, digámoslo así. Bien.
como ver, las curvas en este caso, las curvas de caracterización, ¿cómo es que le llaman? Las curvas las curvas de operización de caracterización, pues es utilizada para los modelos de efectos fijos, lo cual es uno de los tipos de modelos que existen en el ANOVA. Tenemos un modelo de efectos fijos, modelos de efectos aleatorios y los modelos mixtos, que el modelo mixto es el más utilizado en lo que es en el ANOVA, en el análisis de varianza. Normalmente, en términos de las diferencias, en este caso, entre la desviación estándar, pues se busca lo que es la potencia deseada también, es decir, se puede obtener cuál es la potencia que se desee que tenga el experimento o cierta prueba. Minitab lleva a cabo este cálculo ya tanto de la potencia de la prueba como del cálculo de la muestra que se necesita para llevar a cabo el experimento o, en este caso, para lograr el modelo deseado. Bien. Y esto que vemos aquí es una de las salidas de Minitab, en donde se calcula, ya después obviamente de calcular el ANOVA, pues a partir de los datos de ese ANOVA, pues entonces te refiere a cuál sería el tamaño de la muestra y la potencia de la prueba que arroja dicha prueba. Bien. Esto que estuvimos viendo hoy, entiendo, y por lo que me comentaron, es un repaso de lo que ustedes, digámoslo así, han visto, porque ya ustedes han tratado análisis de varianza y lo que es prueba de hipótesis, también aplicando el estadístico T-Student, según me comentaron. Ustedes vieron ya todo eso, también vieron regresión, también, y en regresión se trata un poco de la ANOVA, porque cuando se realiza un modelo de regresión, los mismos software te generan también un análisis de varianza. Dígame, conversando con ustedes, preguntándole. Sí, profesor, lo hemos visto, tanto regresión como usted dice, como análisis de varianza. Pues análisis de varianza lo tenemos bastante reciente, porque lo vimos en análisis multivariado, que fue una materia del trimestre pasado. Así es. Así mismo. Pero Bien. sirve de repaso. Aunque yo me quito No, claro. yo me he hecho aparte del grupo del trimestre pasado, que yo no estaba. Bien, pues bien. No, por eso no quise entrar de lleno a lo que es ya los diseños que le siguen al diseño completamente aleatorio. Quise hacer este pequeño preámbulo, esta introducción en el día de hoy a lo que es el diseño experimental, que inicia por ahí. El diseño experimental empieza con la aplicación de las pruebas Z y de las pruebas T para una y dos muestras, y para dos muestras independientes y dos muestras pareadas. Bien, por ahí empieza el diseño de experimentos. Y después, ya cuando se tienen más de dos tratamientos o más de dos variables que afectan, digámoslo así, o que intervienen en el diseño para afectar la unidad experimental, pues entonces ya empieza a aplicarse lo que es el ANOVA. En este caso, el ANOVA de One Way, como se le conoce, o el ANOVA de una vía, el que es de comparación simple, para así poder determinar y comparar la media de los diferentes tratamientos. Y obviamente aquí también se puede aplicar lo que son las diferentes pruebas de comparación múltiple. ¿Cuáles pruebas de comparación múltiple ustedes vieron? Me imagino que vieron, además de la DMS, de la diferencia mínima significativa, ¿cuál vieron? La de Duncan, la de Schiff, Bonferroni, Tukey. ¿Llegaron a ver algunas de esas? Sí, o sea, ahí, que el trimestre pasado. De mi parte, yo lo podría Ahí. considerar no, profe, porque o sea, lo que pasa en el curso pasado que tuvimos, por lo menos parte de lo que estamos aquí,
vimos algo, pero como que ahí se segregó, como que cada grupo fue como presentando y realmente yo podría llegar a la conclusión de que no lo hemos visto, per se. O sea, que si se está mencionaron, entre pero O sea, como que no tal han visto la explicado. comparación múltiple. Asuma que no. asuma Ok. Con lo como que que no. le Ok. estábamos diciendo. Pues asuma que no. entonces, asumiendo que no, esto es una tarea, pero no es para que me la entreguen. Eso es algo, pero que ustedes van a tener que tenerlo ahí, porque van a tener que tenerlo pendiente al momento ya de realizar comparaciones múltiples. Y es que Ok. ustedes, para ustedes, se van a diseñar una especie de matriz. Bien, una matriz en la que van a buscar los diferentes estadísticos o las diferentes, en este caso las pruebas de comparación múltiple. Asimismo, se van a buscar las pruebas de comparación múltiple, la van a listar, la característica de cada una de ellas. Bien, entonces la lista de pruebas de comparación múltiple. Al lado, en la matriz, sería en este caso la segunda columna, la característica de esa prueba. Bien, cuál es, cuándo, o mejor dicho, cuál es la ventaja, desventaja, o mejor dicho, cuándo aplicar cada una de estas. Bien, No hay problema, bro. Perfecto, sí, Ruder. De acuerdo, profe. ok, muy bien. Pues bien, esto es para que lo tengan en cuenta, porque es importante que lo tengan en cuenta. Hay algunas pruebas, por ejemplo, como la diferencia mínima significativa, es la prueba más fácil que hay, es la prueba de comparación múltiple más fácil. Bien, pero por ser la más fácil, tiene sus limitaciones. Solamente se aplica en ciertos casos. Entonces, cuando no aplica, digámoslo así, cuando no se puede aplicar esa diferencia mínima significativa, pues entonces para eso hay otras. La de Duncan, Bonferroni, Schiffy, Tukey y un sinnúmero más de pruebas de comparación múltiple, que todas ellas se basan en el estadístico TED-Student para buscar diferencias significativas entre los promedios de los tratamientos. Bien, todas ellas, porque lo que hace es que buscan diferencia entre pares de tratamientos. Inclusive te agrupan y te dicen, mira, tal tratamiento, tratamiento 1, 3 y 5 son similares, no hay diferencia significativa. Ah, pero entonces el 1 difiere del 2, el 3 difiere del 5, ya. O sea, en fin, te da todas las combinaciones posibles y te dice cuáles difieren y cuáles no. Bien, entonces hay que tener eso en cuenta. Bien, eso ustedes lo van a investigar, lo vamos a tratar la próxima semana y para la próxima semana ustedes tienen una practiquita ahí para que repasen. Bien, yo les dejé una practiquita en la plataforma sobre eso mismo, sobre las pruebas T y ANOVA. Bien, para que ustedes repasen eso. Eh, Son unos ejercicios de práctica para que ustedes vayan repasando. La metodología va a ser de que las prácticas valen 30 puntos, tal cual como creo que así lo hacíamos la vez pasada, ¿cierto? Yo creo que sí, profesor. Sí, puedes Sí, sí. refrescarlo un poco. La práctica ustedes ponían 30. ¿sí? Las prácticas valen o tienen una puntuación de 30 puntos. Bien, todas las prácticas valen 30 puntos. Bien, al final, obviamente, para tener la puntuación de práctica final, es simplemente calcular un promedio de las notas de práctica. Bien. Y obviamente eso se le suma los diferentes, las pruebas que demos, informes que ustedes vayan a realizar y cosas así. A medida que vayamos avanzando, todo eso, pasa que todo eso está en el programa, como les indiqué, y todavía el programa no me lo han, el programa ya listo, no me lo han entregado. Ah, perfecto. Pero iniciamos con eso. Las prácticas valen 30 puntos. Ya vamos a manejarnos con eso, independientemente de cómo venga el programa. Las prácticas valen 30 puntos. Bien, al final lo que se hace es calcular un promedio de las notas de práctica. Esto es para fines de que le ayuden a ustedes, por si acaso le va mal en alguna práctica. Bien, Perfecto, profesor. para que no le baje tanto el promedio. Ujú.
Ok. Bueno, pues, jóvenes, si... Profe, Ajá. antes de terminar, quisiera validar, y no sé si los demás compañeros comparten conmigo esta opinión, pero quisiera por lo menos dejar sobre la mesa, si es posible, evaluar la posibilidad de arrancar aunque sea 30 minutos más tarde la clase, porque probablemente muchos o nos estamos desplazando y a veces no sé si está dentro de sus posibilidades evaluar esta No, yo no tengo ningún problema. Ustedes son poquitos, ustedes son 7. O sea, es más fácil ponernos de acuerdo. Y No, y lo comento porque y a eso encarece un poquito más la clase, porque si coincidimos de que muchos tengamos situaciones, ya esos 30 minutos nos dan más rejuego con cualquier complicación que podamos presentar. sí, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Si los demás están de acuerdo, no hay ningún problema. Lo podemos hacer así. Yo estoy de estoy, acuerdo. yo estoy de Estoy de acuerdo. acuerdo. El Ok. profesor y yo y salimos a las 3 del trabajo. Bueno. Bueno, pues nada, jóvenes, entonces ya ustedes saben, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. De acuerdo, Profesor, profe. muchas gracias, Ok, profesor. Pase buena. ok, se cuidan. Chao, chao, igual. Vale, hasta luego. Bye bye.